Muy buenas tardes, estimadas magistradas, doctora Enedina Juárez Gómez, magistrada maestra en Derecho, Margarita Concepción Espinosa Armengol, y secretario general de Acuerdos, maestro Armando Javier Maldonado Acosta. Asimismo, agradezco la presencia de las personas que nos acompañan en este tribunal y a las que nos siguen a través de nuestras distintas plataformas digitales y redes sociales. Iniciamos la sesión pública convocada de conformidad con los artículos 63 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 18 fracciones 2 y 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tabasco, 25 de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral de esta entidad federativa y 13 fracción 2 del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional. Una vez superadas las causas de fuerza mayor por la cual se difirió esta sesión pública, pues vamos a dar cuenta de ella, por lo que solicito al secretario general de Acuerdos proceda a verificar el quórum y dar cuenta con el expediente a tratar. Con su autorización, magistrado presidente, le informo y hago constar que además de usted se encuentran presentes la magistrada Enedina Juárez Gómez y la maestra Margarita Concepción Espinosa Armengol. Por tanto, existe quórum para sesionar en forma válida. Asimismo, le informo que el asunto enlistado para el día de hoy consiste en un juicio de la ciudadanía cuyos datos de identificación, nombre de la parte actora, autoridad responsable y número de expedientes quedaron precisados en el aviso correspondiente publicado en la página de internet de este órgano jurisdiccional. Gracias, secretario general de Acuerdos. Distinguidas compañeras magistradas, está a nuestra consideración el orden del día que se propone para la discusión y resolución del expediente a tratar. Por tanto, sírvanse de manifestarlo mediante votación económica de la manera acostumbrada. Magistrado presidente, el orden del día sometido a aprobación fue aprobado por unanimidad de votos. En mérito de lo anterior, me permito ceder el uso de la voz a la jueza instructora Isis Yedid Bermón Marrufo para que dé cuenta al Pleno con la propuesta que propone en su calidad de jueza instructora en el juicio de la ciudadanía 7 del presente año. Buenas tardes. Con su autorización, magistrado presidente, y con el permiso de las magistradas, doy cuenta con la propuesta de reencauzamiento realizada mediante proveído de 1 de abril del año en curso dentro de los autos del juicio de la ciudadanía 7 del año en curso promovido por el ciudadano Romeo Pérez Gómez, quien controvierte el oficio SA/0177/2025 de 13 de marzo por el que le notificaron la sanción de suspensión definitiva de su cargo como subdelegado de la ranchería y ejido Potreritos del municipio de Paraíso, Tabasco. Al respecto, se propone a este Pleno el reencauzamiento del escrito de demanda al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, al considerar que el acto reclamado escapa de la competencia de este órgano jurisdiccional, porque de la lectura a la demanda interpuesta por el actor, se advierte que si bien el acto reclamado versa sobre la suspensión definitiva del cargo que venía desempeñando, ello deviene de un procedimiento de responsabilidad administrativa incoado por la Secretaría del Ayuntamiento de Paraíso y resuelto por el órgano de control interno de ese ayuntamiento. Por lo que el acto que por esta vía se pretende controvertir obedece a una serie de actuaciones que se ubican en el contexto de la materia ajena a la electoral, esto es, el nacimiento del acto ventilado deriva de la instauración de un procedimiento administrativo previsto y sustanciado conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el cual además fue conocido y procesado por una autoridad de carácter administrativo como lo es la Secretaría del Ayuntamiento de Paraíso, Tabasco, y resuelto por el órgano de control interno de ese mismo ayuntamiento, por lo que evidentemente el acto impugnado incide materialmente en el ámbito de responsabilidades administrativas, no así en materia electoral.
De ahí que se proponga su reencauzamiento al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado para su conocimiento y resolución. Es la cuenta, magistrado presidente, magistradas. Gracias, jueza instructora. Ciudadanas magistradas, se encuentra a nuestra consideración el proyecto mencionado en la cuenta. Si desean hacer uso de la voz, pueden hacerlo o manifestarse al respecto. Si me permite el uso de la voz. Adelante, por favor. Con su anuencia, magistrado presidente y compañera magistrada, quisiera realizar algunos comentarios respecto al asunto que mi jueza instructora acaba de dar cuenta. Ante este tribunal se recibió una demanda de juicio de la ciudadanía promovido por una persona quien comparece en su carácter de subdelegado municipal de una ranchería del municipio de Paraíso, Tabasco, con el fin de impugnar un oficio que fue emitido por la Secretaría del Ayuntamiento de dicho municipio, en donde se le comunica la destitución del cargo que venía desempeñando, alegando violación a las formalidades esenciales del procedimiento, como lo es que no se le respetó la garantía de audiencia y además que el oficio carecía de indebida fundamentación y motivación. Ahora bien, la destitución del actor nace con motivo de quejas presentadas por vecinos de la comunidad ante la Secretaría del Ayuntamiento, que además obran constancia de que al parecer fue llamado para que sostuviera pláticas con el personal del Ayuntamiento sin que acudiera, lo que da lugar a que la Secretaría del Ayuntamiento ordene a la Dirección de Asuntos Jurídicos inicie un procedimiento de responsabilidad al actor del juicio, por lo que se emite un acuerdo de inicio que se instruyó se le notificara para que compareciera al mismo sin que se advierta que lo haya realizado, pues en los oficios se aprecia que se negaba a recibirlos, por lo que el procedimiento de responsabilidad administrativa se turnó a la Contraloría del Ayuntamiento para que impusiera la sanción correspondiente, siendo esta la destitución del cargo como subdelegado municipal, lo que le fue comunicado a través del oficio que es el que controvierte ante este tribunal electoral. En ese sentido, si bien se considera que el acto controvertido se ubica en el contexto de una materia ajena a la electoral porque emana de un procedimiento administrativo previsto y sancionado conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, también fue conocido y procesado por una autoridad de carácter administrativo, como lo es la Secretaría del Ayuntamiento de Paraíso, Tabasco, y resuelto por el órgano de control interno de ese ayuntamiento, por lo que evidentemente el acto impugnado incide materialmente en el ámbito de responsabilidades administrativas. De ahí que, en mi opinión, si a algún servidor o servidora público se le finca un procedimiento de responsabilidad administrativa, es innegable que este tiene naturaleza materialmente administrativa, puesto que la autoridad que lo instaura, la normatividad que se implementa, así como la finalidad que persigue, tiene sustento en dicha materia, por lo que su control legal y constitucional no tiene cabida en los medios de impugnación contemplados en materia electoral, sino bajo los parámetros establecidos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas o Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, sustentando dicha determinación bajo el criterio emitido por el máximo órgano en la materia en el país, bajo la jurisprudencia 16-2013, de rubro responsabilidad administrativa. Las sanciones impuestas en estos procedimientos no son de naturaleza electoral. En ese sentido, no existe fundamento para vincular dicho procedimiento con la materia electoral, pues se estima que no se vulnera el derecho a ser votado en su vertiente de acceso y desempeño en el cargo, sin que resulte obstáculo el hecho de que dicho cargo sea un puesto de elección popular, que se obtiene a través del sufragio libre y secreto, ya que no se estaría analizando el régimen o método por el cual el actor logró su elección o nombramiento, sino el motivo por el cual fue removido de su cargo. No se debe perder de vista que en diversos precedentes emitidos por este tribunal se ha determinado que si la remoción del cargo de elección popular deriva de un procedimiento de responsabilidad administrativa,
Sustanciado conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el acto es de naturaleza administrativa y no electoral. Para finalizar, resulta conveniente hacer mención que recientemente el Tribunal Colegiado del 10º Circuito en materia administrativa, en su resolución de fecha 24 de abril del presente año, resolvió un conflicto competencial entre este tribunal y el de Justicia Administrativa, y determinó que cuando se dé la destitución de un servidor público electo por el voto popular emanado de un procedimiento de responsabilidad administrativa, corresponderá al Tribunal de Justicia Administrativa conocer del asunto por resultar un acto administrativo y no electoral. Es todo. Muchas gracias, presidenta. Magistrada ponente, magistrada. Gracias. Si me lo permiten, a mí sí me gustaría formular algunas reflexiones en torno al proyecto que se nos somete el día de hoy a consideración a cargo de su ponencia. En primer lugar, en el proyecto se propone reencauzar el asunto al Tribunal de Justicia Administrativa, tomando en consideración, se indica en el proyecto, una serie de razones, como los que se acaban de plantear, en el sentido de que este es un acto de naturaleza administrativa y no electoral. En ese sentido, quiero anunciar que con profundo respeto al proyecto y al profesionalismo que han mostrado en el ejercicio de sus labores, me apartaré del sentido del proyecto por las razones siguientes. Recientemente, la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el asunto SXJDC 1120/2021, de fecha 4 de junio de ese año, refirió en el párrafo 35 relativo a las consideraciones de la Sala Regional Jalapa lo siguiente: cuando el juzgador advierta por sí o a petición de parte que el acto impugnado se emitió por una autoridad incompetente o es consecuencia de otro que contiene este vicio, puede válidamente negarle efectos jurídicos. Este criterio se sostiene en la jurisprudencia 1/2013, emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es competencia. Su estudio respecto de la autoridad responsable debe ser realizado de oficio por las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por tanto, antes de entrar al estudio de la competencia de este Tribunal Electoral de Tabasco, lo primero que tendríamos que realizar es el estudio sobre la competencia de la autoridad señalada como responsable, tal como se refiere en la sentencia que acabo de referir, JDC 1120/2021. En este sentido, la primera pregunta que cabe la pena formularnos para determinar la competencia o no de la autoridad responsable es qué ordenamiento se aplicó en el oficio impugnado. En el oficio impugnado, que es el número 177/2025, emitido por la Secretaría del Ayuntamiento de Paraíso, se refiere de manera expresa a lo siguiente: con fundamento en los artículos 24, fracción primera, segunda, cuarta, sexta y séptima, 25, 26 y 27 del reglamento de las delegaciones municipales del municipio de Paraíso, Tabasco, 99, 100, 105 y demás relativos de la ley orgánica de los municipios de esta entidad federativa, y después de agotarse el procedimiento con motivo del seguimiento a 2 inconformidades presentadas por pobladores de la ranchería Potreritos y a propuesta de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Paraíso, se le ha impuesto al actor la sanción prevista en el artículo 25,
fracción 2 del reglamento de las delegaciones municipales de Paraíso Tabasco. Bajo este contexto, tenemos que si lo que se está aplicando en el oficio impugnado es el reglamento de delegados municipales, la Sala Regional Jalapa, al resolver el juicio al que he hecho referencia, ya admitió, ejerció jurisdicción y admitió competencia para resolver de fondo un procedimiento sancionador emitido por el secretario del ayuntamiento, mediante el cual se le había impuesto al actor en ese asunto de igual manera una sanción que lo destituía. En este caso llama la atención que la Sala Regional Jalapa sí entra al fondo del asunto, lo cual deja en claro que si lo que se está aplicando es el ordenamiento consistente en el reglamento de delegados municipales, este Tribunal Electoral de Tabasco sí es competente. Si lo que se estuviera aplicando fuera la Ley General de Responsabilidades Administrativas en el oficio impugnado, bueno, tendríamos que realizar una reflexión de otro orden y que por no corresponder al asunto no me pronunciaré respecto a ella. Ahora bien, para poder dar cumplimiento a la sentencia aludida en el que se obliga a los juzgadores a analizar por oficio o a petición de parte la competencia de la autoridad reclamada, tenemos que revisar lo que dice el reglamento de delegados municipales. Ya se reconoció por la Sala Regional Jalapa que el secretario del ayuntamiento sí es competente para imponer este tipo de sanciones. Sin embargo, me llama la atención el artículo 27 de este reglamento que establece que el procedimiento para la imposición de las sanciones será el siguiente. La Secretaría del Ayuntamiento, al tener conocimiento de la inobservancia o vinculación al presente reglamento, procederá a levantar acta pormenorizada de los hechos, en función de los cuales se aplicará la sanción si no se interpone recurso alguno. En este orden de ideas, lo que nosotros apreciamos del propio expediente, del propio sumario electoral, es que intervienen distintas autoridades, como se ha destacado en la cuenta, como lo es la Dirección de Asuntos Jurídicos, como lo es la Contraloría Municipal, pero la sustanciación del procedimiento no se ha llevado a cabo en los términos que establece el artículo 27, párrafo segundo, en el que se le corresponde esta función a la Secretaría del Ayuntamiento. Por tanto, a partir de estos datos, queda claro que de oficio se advierte que las autoridades que han intervenido en este procedimiento en el que se aplica el reglamento de delegados municipales no tienen una facultad expresa, no tienen una competencia directa para conocer de los distintos actos en los que han asumido competencia y conducción. Ese es por cuanto hace al primero de los requisitos. El segundo tiene que ver con la obligación del secretario del ayuntamiento de levantar un acta pormenorizada de los hechos. En ese sentido, lo que advierto es que de este oficio que prácticamente he leído en su plenitud, no se establecen aspectos relacionados con elementos básicos que tienen que ver con actos relacionados con derechos y aplicación de sanciones. Por ejemplo, en esta acta pormenorizada o en este oficio impugnado no se establece quiénes son las partes, de qué se está denunciando, cuáles son las pruebas que se están ofreciendo, cómo fueron valoradas, cuál fue la conducta acreditada, la infracción
impuesta, y además tampoco se deja claro que haya proporcionalidad entre la infracción y la sanción. Por tanto, tomando en consideración estos aspectos, considero que este Tribunal Electoral de Tabasco, tomando como referencia este antecedente de la Sala Regional Jalapa, sí tiene competencia para estudiar el fondo de este asunto, y lo correspondiente sería admitir el presente medio de impugnación. Y si bien el trámite nos ordenaría a reenviar el asunto a una de las ponencias para el trámite correspondiente, en aras de dar una justicia pronta, ágil, a favor de los justiciables, es que, en mi opinión, deberíamos también ya pronunciarnos sobre el fondo del asunto. Y en ese sentido, al actualizarse que la autoridad competente no tiene o no ejerce competencia conforme al reglamento. Segundo, que se han violentado de manera clara varios de los supuestos que debe contener el debido proceso, la debida defensa, las formalidades esenciales del procedimiento que debe contener todo tipo de procedimiento, es que también me refiero a un recurso de reconsideración al 170/2016 emitido por Sala Superior, en el que analiza la destitución de integrantes de una agencia municipal, y en el que medularmente en el fondo refiere que al no respetarse el derecho de audiencia, lo que debe de realizarse es modificar el acto impugnado, y en este caso sería revocar, desde mi punto de vista, el oficio impugnado, a efecto de que la autoridad municipal, en plenitud de su competencia, resuelva y determine lo que considere conveniente. Estas serían las razones, magistradas, de mi posición respecto al estudio del asunto que se nos ha sometido a nuestra consideración. Si me permite la réplica. Adelante, magistrada, por favor. Usted hace mención a que el oficio que controvierte el actor es en atención a, y lo funda en el reglamento del ayuntamiento. Efectivamente sí es así, pero es un hecho notorio que ese oficio dimana del procedimiento que se le instauró al actor. Entonces, al ser un hecho notorio, esa situación en sí, aunque él impugna el oficio, lo que realmente tiene relevancia es el procedimiento especial que se le instauró al actor. Es decir, el oficio trae una fundamentación que ese oficio hace las veces de notificación prácticamente, porque es lo que ordena la Contraloría, que se lo hagan saber la sanción que le impusieron al actor respecto a su destitución. Y es por eso que ese oficio no nace autónomo, ese oficio viene dimanado de la resolución, de la cual yo estoy de acuerdo con la propuesta de que se reencauce a la autoridad administrativa, tomando en consideración de que proviene de un procedimiento de responsabilidad administrativa. Es por eso que en eso pues difiero de su postura. En cuanto a la resolución a la que hace mención y de la cual la Sala Regional entró al estudio de la competencia, el JDC 1120/2021, tiene mucho que ver la autoridad que dictó el auto respectivo o la resolución respectiva. Y en cuanto a que efectivamente usted menciona que
que en el fondo de la resolución el secretario no levanta el acta pormenorizada, a lo cual lo obliga el artículo 25-27 del reglamento. Eso para mí ya es fondo de asunto, o sea, y antes del fondo estudio competencia, y yo estimo que no se da la competencia, por eso no entro al estudio de esos datos que pudiera carecer la resolución en sí, pero en ese sentido ya no me correspondería a mí estudiar cómo fue que llevaron a cabo este procedimiento. Es todo. Muchas gracias, magistrada. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? ¿No? Si no fuera así, secretario general de acuerdos, tome la votación correspondiente, por favor. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrada Enedina Juárez Gómez. Con mi proyecto. Magistrada Margarita Concepción Espinosa Armengol. A favor de la propuesta. Magistrado presidente Oswald Lara Borges. En contra por las razones que he expuesto, en el que considero que una vez analizada la competencia, no solamente de este tribunal, sino de la autoridad responsable, tal como nos obliga la jurisprudencia, deberíamos admitir, estudiar el fondo del asunto, tomando como referencia el juicio aludido emitido por la Sala Regional Jalapa y, por tanto, emitiré, conforme a estas consideraciones, un voto particular. Magistrado presidente, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por mayoría de votos, con el voto particular de su señoría, magistrado presidente. Muchísimas gracias. En consecuencia, el juicio de la ciudadanía TET JDC 07/2025-2 se resuelve. Único, se declina la competencia del juicio promovido por el ciudadano Romeo Pérez Gómez. En consecuencia, remítanse la demanda y anexos al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco para que determine lo que en derecho proceda. Una vez agotado el análisis de los puntos del orden del día, distinguidas ciudadanas magistradas, secretario general de acuerdos, jueza instructora, así como al apreciable público que nos acompañó y a los que nos sintonizaron a través de nuestras distintas plataformas digitales y redes sociales, siendo las 2:14 de la presente fecha, doy por concluida la sesión pública del Tribunal Electoral de Tabasco convocada para esta fecha. Que pasen todas y todos muy buenas tardes.